Esta noche descendemos a los fastuosos, absurdos y, en ocasiones, poco higiénicos dormitorios de la realeza medieval, donde el poder, el deseo y la absoluta falta de límites colisionaban de manera espectacular. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es donde estás. Siempre es fascinante saber quién nos acompaña desde distintas partes del mundo. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos entrando juntos en el viaje de esta noche. Juan de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierra y de manera más informal, como el peor invitado a cenar de la historia británica, es recordado por firmar la Carta Magna, perder la mitad de Francia y aún así, encontrar tiempo para comportarse de forma sumamente inapropiada con la mayoría de las hijas de la nobleza. Su reinado, 1199-1216, fue una clase magistral de cómo no comportarse en un cargo público. Políticamente, un desastre. En lo personal, aún peor. Juan no solo tomaba amantes, las tomaba literalmente. Era famoso por secuestrar a mujeres nobles, encerrarlas en castillos reales y entretenerlas hasta que se casaban con alguien más o quedaban convenientemente en el olvido. Su técnica favorita para romper familias poderosas no era la guerra, era seducir a la esposa, enemistarla con el marido y luego cobrarle el doble de impuestos. Eficiente. Los cronistas se sentían tan incómodos con su conducta que, incluso siendo escribas medievales sesgados, gente que ignoraba juicios por brujería y azotes, escribían cosas como, no fue moderado con las mujeres, y no se abstuvo de esposas e hijas. En medieval, eso significa, hacía que la fiesta de Navidad fuera extremadamente incómoda. En un momento llegó a tener 30 amantes registradas oficialmente. Eso no es romanticismo. Eso es un problema de recursos humanos. Varios nobles se quejaron directamente a la corona de que Juan abusaba de su hospitalidad, lo que en realidad quería decir, se acostaba con todo el mundo, incluyendo el personal de servicio y posiblemente la cabra familiar. Su comportamiento fue tan escandaloso que casi provocó una rebelión. No por impuestos ni guerras, sino porque la mitad de los varones temían dejar solas a sus esposas cuando el rey visitaba. Un varón se negó a recibirlos si antes no encerraba a toda su familia bajo llave. Diplomacia del siglo XIII. Y como buen monarca, Juan nunca vio problema alguno. Se creía irresistible, aunque no existe evidencia fuera de sus propias cartas. Pero cuando eres rey, la autoilusión viene incluida. Al final dejó un reino en crisis, una herencia de desconfianza y, posiblemente, varios hijos de los que nadie hablaba en la corte. Fue el tipo de rey que inspiró a la gente a inventar la democracia solo para mantenerlo alejado de sus familias. No el peor monarca de la historia, pero definitivamente el último al que dejarías cuidar a tus hijos, lidiando con gota paranoia y un hombre que apenas podía caminar, pero que aún insistía en que era un regalo para las mujeres. Finalmente, Catalina Parr, esposa número 6, que tuvo la astucia de sobrevivirle gracias a ser culta, paciente y experta en esquivar acusaciones. Para cuando Enrique murió, había dejado Inglaterra en bancarrota, devorado la mitad de su ganado y convertido la corte real en una telenovela, donde rodaban más cabezas que alianzas de boda. En resumen, Enrique VIII amó intensamente, gobernó con más intensidad aún, y dejó un rastro de drama tan legendario que todavía hoy lo convierten en musicales. Francisco I de Francia, que reinó de 1515 a 1547, era la encarnación andante del Renacimiento. Culto, encantador, sofisticado y absolutamente incapaz de mantener sus pantalones abrochados. En su favor fue un gran mecenas de las artes. Invitó a Leonardo da Vinci a Francia, construyó palacios magníficos y ayudó a convertir el país en una potencia cultural. Pero mientras los pintores pintaban y los poetas poetizaban, Francisco estaba ocupado seduciendo a cualquier cosa con pulso y título. Su corte era famosa, o quizá infame, por su opulencia, pero también por ser una especie de aplicación de citas financiada por el Estado. Tenía damas de la cámara,
un título que en teoría significaba damas de compañía, pero en la práctica era más bien una lista corta de favoritas románticas. Enteras alianzas políticas se descarrilaron porque Francisco, accidentalmente se acostó con la esposa de un embajador. Y no era adulterio discreto y callado. Francisco lo hacía con ruido. Una vez declaró ante dignatarios extranjeros que a los reyes franceses se les esperaba ser excelentes amantes, lo cual suena noble, hasta que te das cuenta de que lo decía un hombre que trataba a los tratados y a las amantes con el mismo nivel de compromiso, es decir, temporal. Su romance más famoso fue con Françoise de Foix, una noble que se convirtió en su amante oficial. Era ingeniosa, culta, y probablemente la única mujer capaz de burlarse de él en público y vivir para contarlo. Eventualmente fue reemplazada, porque por supuesto, lo fue, por Anne de Pisseleu de Hailey. Un nombre que suena a broma interna medieval, cuya influencia política solo era igualada por su capacidad para resistir a la competencia. Incluso sus enemigos lo notaban. El emperador del Sacro Imperio Carlos V dijo una vez que Francisco era más peligroso en la cama que en el campo de batalla. Lo dijo como insulto. Francisco probablemente lo tomó como un cumplido. Y de algún modo, entre los aferes, los banquetes, y lo que solo puede describirse como coqueteo diplomático, Francisco aún consiguió gobernar con eficacia, aunque sus guerras fueron costosas, y su gusto por las mujeres más aún. El hombre no dejaba de ser entusiasta. Su reinado fue un torbellino de seda, escándalo y perfume de segunda mano. Francisco I no era solo un rey, era la mayor y más seductora responsabilidad histórica de Francia. Y sinceramente, no lo habría querido de otra manera. Alfonso X de Castilla, que reinó de 1311 a 1350 en Borgoña, tenía una gran afición, además de gobernar, ignorar a su acción, además de gobernar, ignorar a su esposa, ignorar a su esposa, ignorar a su esposa de la forma más pública y ostentosísima. Su pobre esposa, elegida por la sufragía Bulgaria y por Sapilla, era María de Portugal, y en María con su mujer. Leonor era noble castellana con 20 Jura, 11 hijos y suficiente influencia para para prácticamente dirigir la corte. Y a diferencia de María no necesitaba corona para sentirse importante en las como una sesión completa y estable. Sí, la mayoría de los monarcas tenían amantes, pero Alfonso convirtió a la suya en una reina en la sombra. Le construyó palacios, le dio tierras, la llevaba a todas partes. Mientras tanto, la reina María quedaba sentada sola en los actos reales, como un centro de mesa olvidado, mientras Alfonso le lanzaba miradas de enamorado a su amante, que ni siquiera intentaba disimular, para colmo, o para deleite, dependiendo de tu tolerancia a los culebrones medievales. Leonor no era solo una amante, era políticamente activa, negociaba tratados, imponía respeto y producía herederos, como si fuera su trabajo de tiempo completo. Lo cual, seamos sinceros, lo era. Alfonso ni siquiera fingía que María importara. De hecho, solo pasó tiempo con ella una vez. Y fue puramente por cuestiones diplomáticas. Después de eso, se retiró a la residencia de Leonor como un hombre alérgico a las obligaciones matrimoniales. Esto no sentó nada bien al padre de María, que detalle importante, era el rey de Portugal. En un momento dado, la tensión por este asunto casi provoca una guerra. Imagina que tus suegros estén tan molestos por tu amante, que consideren la opción militar. Pero a Alfonso no le importaba. Siguió exhibiendo a Leonor en la corte, como si fuera un trofeo real, y probablemente lo habría hecho para siempre, de no ser porque la peste negra lo mató en 1350. Sí, hizo falta una plaga para acabar con el romance. Tras la muerte de Alfonso, la reina María finalmente tuvo su momento. Mandó encarcelar y ejecutar a Leonor, en una acción que los historiadores llaman vengativa, y la mayoría de nosotros llamaríamos totalmente justa. Puede que el reinado de Alfonso se recuerde por sus victorias militares, pero seamos honestos. Su verdadero legado fue ser uno de los reyes más públicamente dominados por una amante en la historia medieval. Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso, y no por su personalidad, reinó de 1285 a 1314. Su apodo se debía a su buen aspecto,
desgraciadamente no acompañado de buen comportamiento. Exteriormente, Felipe era piadoso, serio y partidario de la reforma moral. Interiormente, gobernaba el reino como si fuera un reality show tenso, con traiciones, juicios secretos y una saludable dosis de doble moral, sobre todo en asuntos de alcoba. Su escándalo más famoso fue la affaire de la Tour de Nesle, un escándalo sexual medieval, tan enredado que podría haber sido escrito por HBO. Todo empezó cuando su hija Isabel, sí, la misma que luego derrocaría a Eduardo II de Inglaterra, notó que sus cuñadas eran un poco demasiado amigables con ciertos caballeros. Amistad sospechosa, del tipo intercambio de regalos a juego y citas secretas en torres. Isabel chivó a Felipe, que lanzó una investigación con toda la sutileza de un mazo. 2 princesas, esposas de sus hijos, fueron declaradas culpables de adulterio y encarceladas públicamente durante años, con la cabeza rapada, sus títulos revocados y su reputación destrozada. Los 2 caballeros implicados fueron torturados, desollados y ejecutados en la plaza pública. Porque nada dice liderazgo moral como convertir un asunto familiar en una película de terror medieval. Y aquí viene lo irónico. Mientras Felipe repartía castigos brutales, corrían rumores de que él mismo mantenía amantes escondidas en el mismísimo Louvre. Algunos decían que tenía un grupo secreto de jóvenes disponibles para entretener a dignatarios extranjeros, por diplomacia, claro. Pero a diferencia de sus nueras, nadie se atrevía a cuestionar las aventuras del rey. Cuando eres quien dicta las reglas, es curioso cómo el pecado se convierte en estrategia. Felipe también sabía usar la religión a conveniencia. Persiguió a los caballeros templarios por herejía, aunque todos sabían que se trataba de quedarse con su dinero. Era el equivalente medieval de arrestar a tu banquero y llamarlo justicia divina. Así que sí, Felipe podía parecer un modelo de piedad y honor. Pero detrás de esa mandíbula esculpida y mirada regia había un hombre con un compromiso firme con la hipocresía y un buen conocimiento de todas las puertas secretas del castillo. Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría, rey de romanos y finalmente emperador del Sacro Imperio Romano, era el tipo de hombre que coleccionaba coronas como otros coleccionan copas, las cuales también coleccionaba, con igual entusiasmo. Reinó desde finales del siglo XIV hasta mediados del XV Bequeallos de Con, y era inteligente, políglota y políticamente hábil. También tenía una vida personal tan escandalosa que haría sonrojar a un trovador. Para empezar, estaba casado con la reina María de Hungría, una mujer poderosa por derecho propio, pero su matrimonio con Segismundo era más una formalidad educada. Él prefería sus relaciones menos legales, más frecuentes y a ser posible sin charla posterior. Entre sus aventuras había nobles, damas de compañía e incluso una cantante italiana, siglos antes de que existiera la ópera, lo que demuestra su espíritu innovador. En la corte, sus amantes tenían sus propios aposentos, sirvientes y en un caso, hasta una capilla privada, lo que es profundamente romántico o tremendamente inapropiado, dependiendo de tu opinión sobre rezar junto a la amante de alguien. Segismundo también adoraba disfrazarse, especialmente de plebeyo, y colarse en pueblos. A veces era para espiar, a veces para flirtear con mujeres locales, haciéndose pasar por un comerciante muy alto. Nadie parecía sospechar, a pesar de que era el único mercader con una escolta de sirvientes con el escudo real. Y sin embargo, gobernó durante décadas, lanzó cruzadas, presidió el Concilio de Constanza y reformó la política imperial. Todo mientras mantenía una vida amorosa que haría que Casanova dijera, «Cálmate, amigo». Un embajador escribió que Segismundo saluda a todas las mujeres como iguales, especialmente en privado, lo cual suena vagamente progresista, y también como una posible denuncia en recursos humanos. Pero pese a sus actividades extracurriculares, Segismundo siguió siendo muy popular, porque sabía mostrarse regio en público mientras llevaba la vida sentimental más caótica de Europa. No era solo un emperador, era un renacimiento en sí mismo, a partes iguales estratega, estadista y escándalo. Carlos VI de Francia, apodado Carlos el Loco y no era un sobrenombre que se da en una cena con copas de más, reinó de 1380 a 1422.
Empezó con buen pie, joven, apuesto, capaz. Luego, todo se torció. Empezó a olvidar quién era, atacó a sus propios caballeros, y llegó a creer que estaba hecho de cristal, obligando a sus sirvientes a envolverlo en mantas para que no se rompiera al caminar. No muy majestuoso, pero sí una paranoia creativa. La mayoría de los reyes que creen ser figurillas de vidrio evitan el escándalo. No Carlos. Logró tener una amante, una paranoia desbordada y una guerra civil todo al mismo tiempo. Su esposa, Isabel de Baviera, trataba de mantener el orden mientras él huía de los espejos y se negaba a bañarse por miedo a disolverse en el agua. Su amante, Odette de Chandivers, fue instalada en palacio como su consuelo, que en código medieval significa no hagan preguntas, sonrían y sigan. Odette lo cuidó durante sus años más inestables, le cepillaba el pelo, escuchaba sus delirios de cristal, y lo ayudaba a ponerse capas acolchadas para que pudiera sentarse sin romperse. Nada dice pasión como vestir a tu amante real con un traje de almohadas. Pero Carlos no se limitaba a la rareza en privado. En una fiesta famosa, el baile de los salvajes, él y sus amigos se disfrazaron de hombres salvajes con trajes inflamables, y bailaron con antorchas. Obviamente, alguien dejó caer una llama, y varios murieron ardiendo. Carlos sobrevivió, su dignidad no. Aún así, tuvo 12 hijos, algunos durante aparentes momentos de lucidez, o al menos los suficientes. Las crónicas no dicen si recordaba sus nombres, pero probablemente no era buena idea ponerle a un hijo, no de vidrio. Gobernó hasta llevar Francia a la ruina, pero logró lo que pocos: combinar locura, escándalo real y pirotecnia medieval en un mismo paquete tragicómico. Y aún así, le dejaron seguir usando corona. Pedro I de Castilla, llamado el cruel o el justo, según de qué lado de la espada te encontraras, reinó de 1350 a 1350 a 1369. Su concepto de romance era una mezcla extraña de encanto real, celos obsesivos y algún que otro asesinato políticamente incómodo. Su gran amor fue María de Padilla, con quien pudo haberse casado en secreto. Esto importaba porque también lo casaban con otras mujeres por alianzas políticas, lo que generaba situaciones tensas. Una de esas esposas fue Blanca de Borbón, moda francesa con la que se casa. Tensas sabemos pues el uno casaron nunca. La razón. Pedro decidió que María tenía el pelo más bonito, o quizá no le gustaba el acento de Blanca. María siguió siendo su obsesión incluso tras casarse con otras. Cuando murió, Pedro lloró durante días, y luego ordenó que se la declarara su esposa legítima de forma retroactiva, probablemente para justificar que ya le había dado 4 hijos. Pero su pasión era peligrosa. Una de sus amantes, doña Juana, intentó dejarlo y fue hallada en pedazos, igual que varios de sus enemigos políticos, primos y personas que quizá lo miraron mal. A veces presenciaba ejecuciones desde su balcón, mientras descansaba con una amante. No es romanticismo cortesano, es villano de HBO con problemas de autocontrol. En la corte castellana, nunca faltaba el chisme, boda sorpresa, divorcio sorpresa, y de vez en cuando, apuñalamiento sorpresa. Finalmente, su medio hermano lo mató, en un acto bastante simbólico de terapia familiar. Su legado: el romántico menos romántico de Europa. Si el amor es un campo de batalla, Pedro traía catapultas. Eduardo II de Inglaterra, 1307-1327, es recordado por 2 cosas: perder ante los escoceses en Bannockburn, y demostrar más afecto por sus favoritos masculinos que por su propia esposa. Una de esas cosas se consideraba traición. La otra era tema incómodo de sobremesa. Su favorito más famoso fue Piers Gaveston, compañero de infancia, posible amante y figura de la moda. Piers no solo era cercano a Eduardo, recibió tierras, títulos y joyas que no combinaban con ninguno de sus atuendos. En la coronación de Eduardo, Piers brilló más que la propia reina. Un movimiento audaz cuando tu vida depende de que los nobles no te odien. Spoiler: lo odiaban. Isabel de Francia, esposa de Eduardo, llegó con expectativas políticas y una dote generosa, pero no para compartir el trono con el mejor amigo, posible novio de su marido. Eduardo, sin embargo, se mantuvo fiel a Piers. Cuando los nobles exigieron su exilio, Eduardo lo mandó lejos, para luego traerlo de vuelta, como un adolescente con una relación tóxica, pero con castillos y ballestas. Finalmente,
Los varones lo ejecutaron. Eduardo quedó devastado. Luto, lágrimas públicas, todo un drama medieval. Pronto llenó el vacío con otro favorito, Hugh Despenser el joven, aún más poderoso e impopular. Esto llevó a que Isabel se aliara con su propio amante, invadiera Inglaterra y derrocara a Eduardo, que terminó encarcelado, depuesto, y posiblemente, asesinado con un atizador al rojo vivo. Sí existe ese rumor. No entraremos en detalles físicos. Su reinado fue más telenovela que gobierno. Su error mezclar política con pasiones, y pensar que ser rey lo hacía intocable. Resultó que todos podían tocarlo, y lo hicieron. Wenceslao de Bohemia gobernó a finales del siglo XIV, aunque gobernar es un término generoso. Técnicamente tenía títulos como rey de Romanos y rey de Bohemia, pero sus verdaderos logros fueron más bien andar desnudo en público, beber sin moderación y provocar peleas dentro de su propio palacio. Si estás pensando en el buen rey Wenceslao del villancico navideño, error. Ese era su antepasado. Este Wenceslao no era bueno, ni decente, ni siquiera remotamente sobrio. Empezó con potencial coronado adolescente, inteligente, políglota y capaz. Pero en algún momento decidió que el bodeguero real era más importante que el tesoro del reino. Y empezó a gobernar desde el fondo de una copa. Adquirió fama por sus maratones de bebida de varios días, donde las decisiones políticas se tomaban entre rondas de hidromiel y chistes subidos de tono. Sus consejeros llevaban cantimploras, no para beber, sino para sobrevivir a las reuniones. En la corte, los debates terminaban con mesas volcadas, o duelos improvisados usando barras de pan. Y tenía la encantadora costumbre de recorrer el castillo desnudo, incluso en medio de reuniones oficiales. Un cronista cuenta que llegó a dictar edictos reales completamente desnudo, salvo por un cinturón para la espada. Su justificación: la ropa es para cobardes. Difícil discutir con alguien que lleva corona, espada y nada más. En el terreno amoroso, prefería taberneras, lavanderas y, ocasionalmente, esposas de nobles, aunque parecía más interesado en sus recomendaciones cerveceras que en sus sentimientos. Los aferes no eran escándalos en su corte, eran prácticamente entrevistas de trabajo. Un noble llegó a acusarlo de seducir a su hermana. Wenceslao simplemente le ofreció una copa. Finalmente el Sacro Imperio Romano dijo: basta, y lo destituyó, como rey de romanos. Una forma diplomática de decir: estás despedido, pero finjamos que es por política. Incluso su propio hermano lo describió como inútil, desnudo y habitualmente inconsciente. Aún así, reinó en Bohemia durante décadas. Su pueblo lo toleraba como uno tolera al tío borracho en una boda. Con miradas de resignación, asientos estratégicos y mucho alcohol. Al final, dejó un reino tambaleante, una bodega inundada y un legado resumible en gobernó. Como si cada día fuera la última resaca de su vida. Enrique VIII de Inglaterra es lo que ocurre cuando el poder absoluto se combina con hormonas sin control. Reinó de 1509 a 1547 y pasó gran parte de ese tiempo casándose, divorciándose o enfadándose con el Papa por no aprobar sus cuestionables decisiones sentimentales. ¿Conoces la rima? Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobrevivió. Pero eso apenas rasca la superficie de su comedia romántica real, que acabó siendo una película de terror. Todo empezó con Catalina de Aragón, esposa número 1. Tras 20 años de matrimonio, Enrique decidió que Dios lo castigaba por no tener un heredero varón. En vez de reflexionar, optó por la anulación, la excomunión y la creación de una iglesia completamente nueva. Inventó el anglicanismo solo para salir con otra mujer. Eso no es devoción, es rencor con catedral incluida. Entró en escena a Ana Bolena, esposa número 2. Enrique le escribió cartas de amor llenas de pasión, obsesión y pésima poesía. Ella le dio una hija, Isabel, quien luego sería una de las mejores monarcas de Inglaterra, pero no un hijo. Resultado: arresto por adulterio, brujería y posiblemente por mirarlo mal en la corte. Fue decapitada. Enrique pasó entonces a Jane Seymour, esposa número 3, que sí le dio un heredero varón,
Eduardo, antes de morir por complicaciones del parto. El rey la lloró durante 11 días, antes de empezar a buscar esposa número 4. La elegida fue Ana de Cleves, escogida por un retrato halagador, en persona. Enrique dijo que parecía una yegua de Flandes. El matrimonio duró 6 meses y terminó en lo que hoy llamaríamos divorcio de mutuo acuerdo, con reseña educada incluida. Después vino Catalina Howard, esposa número 5, joven y nada discreta. Fue ejecutada por adulterio. Difícil culparla, para entonces, estar casada con Enrique era casi una sentencia. Finalmente llegó Catalina Parr, esposa número 6. Ella logró algo que ninguna de las anteriores consiguió: sobrevivirle. Catalina era inteligente, pragmática y lo suficientemente diplomática como para mantener a raya tanto el temperamento de Enrique como las intrigas de la corte. No fue un matrimonio sin tensiones. Él seguía siendo un hombre irascible, envejecido y con problemas de salud, pero Catalina supo manejarlo con tacto y sobrevivir para contarlo. Algo que en ese currículum valía más que cualquier título nobiliario. Enrique VIII dejó tras de sí una Inglaterra transformada política y religiosamente, varias esposas muertas o repudiadas, un cuerpo destrozado por la gota y la obesidad, y una reputación legendaria como uno de los reyes más temidos, volátiles y románticamente desastrosos de la historia. Si el amor es una montaña rusa, Enrique la construyó, la incendió, y luego culpó al Papa. En resumen, desde Juan sin tierra, que convirtió la seducción en arma política, hasta Enrique VIII, que convirtió el matrimonio en deporte de riesgo. La historia de las alcobas reales medievales está llena de excesos, celos, traiciones y alguna que otra anécdota para no leer antes de cenar. Eran monarcas con coronas en la cabeza, pero corazones, y en algunos casos, sentidos comunes muy lejos de la realeza idealizada. Luis XV de Francia, conocido como Luis el Bienamado, reinó de 1715 a 1774, y cuando decimos reinó, en realidad queremos decir que organizó una interminable fiesta real donde gobernar era opcional, y las sábanas de seda no. Comenzó prometiendo mucho, joven, apuesto y listo para continuar el legado de su bisabuelo, Luis XIV. Pero en algún momento de sus 20 años, Luis decidió que la administración del reino podía esperar, y que la diversión, en cambio, no debía retrasarse ni un minuto. A su alrededor, Versalles se convirtió en un parque temático de placeres, cacerías, bailes, banquetes, y por supuesto una rotación constante de amantes oficiales y extraoficiales. Entre las más famosas, Madame de Pompadour, que no solo fue su compañera sentimental, sino también asesora política y embajadora cultural, con un poder que irritaba tanto a nobles como a ministros. Después llegó Madame du Barry, que llevaba el lujo y la ostentación a niveles que hacían sonrojar a quienes ya estaban acostumbrados a los excesos de la corte. Luis tenía un talento especial para separar la vida amorosa del deber de Estado, aunque, en la práctica, eso significaba que el deber quedaba a menudo relegado al final de la lista. Mientras Francia enfrentaba problemas económicos y tensiones políticas, él prefería invertir su energía en remodelar apartamentos privados para mayor comodidad de sus favoritas. Incluso creó el famoso Parc aux Cerfs, una residencia discreta, en realidad no tanto, donde se alojaba a jóvenes amantes lejos de las miradas públicas, aunque en Versalles, todo acababa sabiéndose. La imagen de Luis el Bienamado empezó a desmoronarse con los años. El pueblo, que al principio lo veía como un monarca cercano y encantador, comenzó a resentir el gasto descomunal en caprichos amorosos, mientras el país acumulaba deudas. El apodo se volvió irónico. En las calles, algunos lo llamaban Luis el Malquerido. Sin embargo, él siguió rodeado de lujo, perfumes y confidencias nocturnas, como si el trono fuera más un diván que un asiento de poder. Cuando murió en 1774, dejó tras de sí un reino debilitado, una corte más famosa por sus escándalos que por sus logros, y un ambiente político que, unas décadas después, desembocaría en la Revolución Francesa. Su verdadero legado no fue una reforma brillante ni una victoria militar, sino la demostración de que incluso un bienamado puede agotar la paciencia de todo un país, si se pasa medio siglo gobernando como si la nación entera fuera su salón privado. La política podía esperar.
Luis XV tenía una larga lista de damas de compañía que atender. Hablemos del Parc aux Cerfs, la discreta casita cerca de Versalles que el rey utilizaba para lo que podríamos llamar audiciones privadas. Allí, reclutaban chicas, normalmente pobres pero bonitas, que eran llevadas de forma discreta y rotadas como si fueran productos de temporada. Hubo tantas amantes que probablemente los guardias del palacio llevaban un registro en una tablilla. Su amante más famosa, Madame de Pompadour, no era solo una cara bonita, prácticamente dirigía Francia entre bastidores. Cuando perdió el interés en la parte física de la relación, Luis lo aceptó y construyó un segundo harén. La lógica era sencilla: conservar a Pompadour para las conversaciones inteligentes y el ingenio, y al Parc aux Cerfs para todo lo demás. Todo funcionaba como un caos, perfectamente organizado. Cada chica recibía regalos, títulos y, en algunos casos, alojamiento discreto cuando vencía su contrato. Era el programa de pasantías más extraoficial, pero sorprendentemente eficiente de Francia. Y la reina, María Lesinska, estaba por ahí, ignorada la mayor parte del tiempo. Cuando dejó de tener hijos, Luis la trató como un mueble antiguo, demasiado costoso para tirarlo, pero ya irrelevante en la sala. El escándalo en la corte estaba tan normalizado que los nobles no preguntaban si el rey tenía amante, sino cuántas llevaba esa semana. Incluso embajadores extranjeros comentaban en cartas el índice de rotación de Versalles. Aquello no era una monarquía, era un burdel con mejores uniformes. Paradójicamente, Luis creía sinceramente que era un buen gobernante. Entre bailes fastuosos, embarazos discretos y silencios incómodos con su esposa. Su reinado, aunque no fue un desastre absoluto, marcó el tono para su nieto, Luis XVI Verdé, que acabaría perdiendo la cabeza, posiblemente porque el abuelo pasó demasiado tiempo pensando con la corona equivocada. Al final, Luis XV dejó tras de sí una Francia endeudada, una corte desilusionada y una reputación real que podría resumirse como amado por las mujeres, odiado por los contadores. Cristián VII de Dinamarca reinó de 1766 a 1808 Verder, aunque reinar, quizás sea demasiado decir. Tambalearse por la vida mientras otros llevaban las riendas sería más exacto. Tenía varios problemas, sufría una grave enfermedad mental, probablemente esquizofrenia, y no estaba particularmente interesado en el oficio de rey, salvo cuando implicaba perseguir sirvientes con cubiertos, cosa que le parecía divertidísima. Esto lo convirtió más en una mascota real que en un monarca. Tenía esposa Carolina Matilde de Gran Bretaña, una joven sensata que esperaba un matrimonio relativamente normal. Lo que obtuvo fue un marido que prefería masturbarse en público, hablar con su mano y escaparse de las cenas de estado para montar caballos imaginarios por los pasillos del palacio. No está claro qué se rompió primero, su paciencia o la cordura de él. Entra en escena Johann Friedrich Struensee, el médico del rey, inteligente, ambicioso y con gran interés por el poder. Rápidamente se convirtió en el verdadero gobernante de Dinamarca, y algo más incómodo, en el amante de la reina. Sí, Carolina Matilde se embarcó en un romance de novela, y el rey ni lo notó ni le importó. Struensee escribía las leyes, firmaba los decretos y mantenía a Cristián ocupado con funciones de marionetas, juegos de espadas y suaves empujones para alejarlo de objetos afilados. Fue quizás el único triángulo amoroso en el que uno de los vértices estaba simplemente tarareando en segundo plano. Carolina y Struensee incluso tuvieron un hijo juntos, oficialmente del rey, pero en la práctica, no. Durante un tiempo, la pareja dirigió Dinamarca como un laboratorio político progresista y algo escandaloso. Pero las cortes reales nunca son lugares tranquilos. Finalmente, la suegra de Cristián se enteró del asunto y organizó un golpe. Struensee fue arrestado, torturado y ejecutado de manera espectacular, mientras Carolina era enviada al exilio con su reputación destruida. Cristián volvió a su papel de peligro controlado, pasando el resto de su vida bajo supervisión y en un silencio casi acolchado. Su reinado no es recordado por logros, sino por su absurdo. Un rey que no gobernaba, una reina que lo intentó, y un médico que lo intentó demasiado.
La historia lo llama crisis constitucional. Nosotros lo llamamos la historia de amor más rara de Europa. Carlos II de Inglaterra. 1666-01685. Regresó del exilio con una misión clara: devolver la diversión al reino, preferiblemente con tantas amantes como fuera humanamente posible. Y lo consiguió. Después de sobrevivir a una guerra civil, esconderse en robles y vivir en la pobreza continental, volvió al trono decidido a cambiar la austeridad puritana por bailes con código de vestimenta opcional. Apodado el monarca alegre, tuvo decenas de amantes oficiales, y eso sin contar las extraoficiales. Su romance más famoso fue con Nell Gwyn, una actriz de lengua afilada, que se autoproclamó la protestante para diferenciarse de las demás. También estuvo Bárbara Palmer, condesa de Castlemaine, que más que amante parecía parte del inventario del palacio. Carlos no hacía ningún esfuerzo por disimular. Las llevaba a eventos oficiales, les pagaba pensiones del Estado, e incluso construyó un pasillo privado, para que llegaran a su habitación sin molestar a los embajadores. Su esposa, la reina Catalina de Braganza, soportó todo con dignidad y probablemente con una petaca a mano. No tuvo hijos, y él dijo de ella: no me dio herederos, pero nunca me dio problemas. Una frase que es a la vez cumplido y señal de alarma. Padre de al menos 14 hijos ilegítimos, a los que reconocía y otorgaba títulos, gobernó con más fiestas que estrategias. Cuando murió, sus últimas palabras no fueron para Inglaterra, ni para el gobierno, sino: que la pobre Nelly no pase hambre. Erik, XIV de Suecia, 156-0156-8, tuvo un reinado corto, pero suficiente para dejar fama de paranoico, poeta y catastrófico en el amor. Apasionado por la astrología, raramente tomaba decisiones sin consultar a las estrellas, aunque nunca le aconsejaron relajarse. Intentó casarse varias veces con Isabel I de Inglaterra, que lo rechazó con cortesía, firmeza y luego silencio absoluto. Tras ser ignorado, se enamoró de Karin Monsdotter, hija de un carcelero. Escandalizó a la nobleza al casarse y coronarla, y después pasó el resto del tiempo encarcelando nobles y apuñalando a quien mirara a su esposa de forma sospechosa. Su momento más infame: los asesinatos de Stur, una cena que terminó con él matando a un noble a cuchilladas mientras gritaba incoherencias. Finalmente, la nobleza lo apartó y encarceló. Pasó el resto de su vida escribiendo extraños poemas de amor a Karin, y hablando de conspiraciones imaginarias. Suecia aprendió 3 cosas. Revisa a tus invitados antes de cenar. No confíes en reyes que hacen sus propios horóscopos, y desconfía si dicen que la luna les susurra traiciones. Fernando IV de Nápoles combinaba encanto, brutalidad y un pasatiempo que arruinaría cualquier invitación a cenar. Disecar enemigos. Gobernante eficaz, estabilizó el reino. Pero cuando atrapaba traidores, no los exiliaba, los embalsamaba y los exponía en su cuarto negro, un museo privado bajo el castillo. Allí, guiaba a visitantes y embajadores explicando nombre, delito y expresión del difunto. Tenía numerosas amantes, banquetes que funcionaban como concursos de coqueteo y un matrimonio que veía como un detalle legal más que un compromiso. A pesar de todo, murió en su cama y dejó un reino estable, y un sótano que daba pesadillas. Año 1119. Tras la primera cruzada, los peregrinos cristianos llegaban a Jerusalén creyéndola segura, pero fuera de las murallas reinaban bandidos y ataques musulmanes. Entonces, un caballero llamado Hugo de Payens y 8 compañeros hicieron un juramento, no a un rey, sino a Dios, proteger a los peregrinos con sus vidas, como monjes guerreros, sin riquezas, esposas ni tierras, solo caballos, espadas y fe. Se llamaron a sí mismos, los pobres caballeros de Cristo, y del templo de Salomón. El rey Balduino II les cedió alojamientos en la explanada del templo, y de ahí tomaron el nombre con el que pasarían a la historia, los Caballeros Templarios. Luis XV de Francia, conocido como Luis el Bien Amado, tenía muy claro que la política podía esperar, porque su agenda estaba ocupada con una interminable lista de damas de compañía, y no precisamente para charlar sobre leyes. Entre sus lugares favoritos estaba el Parc Auxerre, una discreta casita cerca de Versalles, que usaba para lo que podríamos llamar audiciones privadas. Allí reclutaban a chicas, normalmente pobres pero bonitas,
que llegaban de forma discreta y eran rotadas como si fueran productos de temporada. La rotación era tal que probablemente los guardias del palacio llevaban un control en una especie de lista de asistencia. Su amante más famosa, Madame de Pompadour, no era solo un rostro bonito. Prácticamente gobernó Francia entre bambalinas. Cuando la relación física perdió intensidad, Luis no se enfadó. Simplemente decidió que lo mejor era construir un segundo harem. Mantener a Pompadour para las conversaciones y la estrategia, y el Palais Austers para todo lo demás. Era un caos muy bien organizado. Cada chica recibía regalos, títulos y a veces una vivienda discreta una vez que su contrato expiraba. Era en la práctica su contrato expiraba. Era en la práctica el programa de becarias no oficial más extraño y eficiente de Francia. La reina María Lestinska seguía por ahí, pero en gran medida ignorada. Cuando dejó de tener hijos, Luis empezó a tratarla como a un mueble antiguo, demasiado caro para tirar, pero ya sin utilidad decorativa. Los escándalos en la corte estaban tan normalizados que los nobles no preguntaban si el rey tenía amante, sino cuántas llevaba esa semana. Incluso los embajadores extranjeros chismorreaban sobre la velocidad de rotación en Versalles. Aquello no era una monarquía, era un burdel, con mejores uniformes. Paradójicamente, Luis creía de verdad que era un buen gobernante, aunque repartía su tiempo entre bailes lujosos, embarazos discretos y silencios incómodos con su esposa. Su reinado, aunque no fue un desastre absoluto, dejó el terreno preparado para su nieto, Luis XVI Manoriruco, que acabaría perdiendo la cabeza. Quizá porque el abuelo se pasó demasiados años pensando con la corona equivocada. Al final, Luis XV dejó a Francia endeudada, a la corte desencantada y a su reputación real resumida así: querido por las mujeres, odiado por los contables. Cristián VII de Dinamarca gobernó de 1766 a 1808, aunque decir gobernó es generoso. Se tambaleó por la vida mientras otros llevaban las riendas, sería más preciso. El pobre tenía problemas serios de salud mental, probablemente esquizofrenia, y mostraba un interés mínimo en las funciones reales, salvo que implicaran perseguir sirvientes con cubiertos, algo que, según parece, le divertía muchísimo. Estaba casado con Carolina Matilde de Gran Bretaña, una joven sensata que esperaba un matrimonio más o menos normal. Lo que obtuvo fue un esposo que prefería, digamos, explorarse en público, conversar con su propia mano y escaparse de las cenas de estado para galopar caballos imaginarios por los pasillos del palacio. No está claro qué se rompió primero, la paciencia de ella o la conexión de él con la realidad. Entra en escena Johann Friedrich Struensee, médico del rey, inteligente, ambicioso y con mucho interés en el poder. Struensee pasó de recetar jarabes a convertirse en el gobernante de facto de Dinamarca, y también en amante de la reina. Sí, Carolina Matilde se montó su propio culebrón y empezó una relación con el médico de su marido. Lo más increíble, el rey ni se enteró, ni le importó. Struensee dictaba leyes, firmaba decretos y mantenía a Cristián entretenido con teatrillos, juegos de espadas y suaves empujones para alejarlo de objetos punzantes. Era quizá el único triángulo amoroso en la historia en el que uno de los vértices estaba en su rincón, tarareando para sí mismo. Carolina y Struensee incluso tuvieron un hijo juntos, oficialmente del rey, pero todos sabían que no. Durante un tiempo, la pareja gobernó Dinamarca como un laboratorio de ideas progresistas, con un toque de escándalo. Pero las cortes reales nunca son ambientes tranquilos. La suegra de la reina descubrió el asunto y organizó un golpe. Struensee fue arrestado, torturado y ejecutado de forma dramática, mientras Carolina era enviada al exilio, con su reputación destrozada. Cristián volvió a su papel de figura decorativa, supervisado y mantenido a salvo de sí mismo, hasta morir. Su reinado no es recordado por logros, sino por la absurda rareza de todo el episodio. Un rey que no mandaba, una reina que lo intentó a su manera, y un médico que se entusiasmó demasiado. La historia lo llama crisis constitucional. El resto del mundo lo llama el romance más extraño de Europa. Carlos II de Inglaterra reinó de 1660 a 1685, y volvió del exilio con una misión muy clara: devolver la diversión al país,
preferiblemente acompañado del mayor número posible de amantes. Spoiler: misión cumplida. Después de sobrevivir a una guerra civil, esconderse en robles y vivir en la pobreza continental, Carlos regresó decidido a que Inglaterra necesitaba menos puritanismo y más fiestas con vestimenta opcional. El Parlamento, con cierta resignación, aceptó. Apodado el monarca alegre, Carlos acumuló decenas de amantes oficiales, y esas son solo las que conocemos. Su romance más famoso fue con Nell Gwyn, actriz ingeniosa que se autodenominaba la protestante, para distinguirse de las demás amantes católicas. Marketing puro. Luego estaba Bárbara Palmer, condesa de Castlemaine, que era menos amante y más parte del mobiliario real. Vivía en los apartamentos del palacio. Tuvo varios hijos con él, y todos recibieron títulos y tierras, porque claro, el nepotismo siempre es más divertido con romance de por medio. Carlos ni siquiera fingía discreción. Llevaba a sus amantes a eventos oficiales, les pagaba pensiones del erario, y mandó construir un pasillo especial en Whitehall, para que pudieran llegar a su dormitorio sin molestar a los embajadores. Eficiencia británica. La reina, Catalina de Braganza, soportaba todo con dignidad, y probablemente, una petaca. No tuvo hijos, y Carlos dijo de ella: no me dio herederos, pero nunca me dio problemas, lo cual es a la vez cumplido y bandera roja. Mientras tanto, el rey reconoció al menos 14 hijos ilegítimos, todos con títulos nobiliarios y fastuosas fiestas de cumpleaños, mientras la línea legítima permanecía vacía, como si el karma tuviera sentido del humor. A pesar del escándalo, el pueblo lo adoraba. Reabrió teatros, legalizó la diversión y devolvió la monarquía con pelucas, fiestas y más delineador que sus actrices. Cuando murió, sus últimas palabras no fueron: Dios bendiga a Inglaterra ni gobierna sabiamente, hermano, sino que no pase hambre la pobre Nelly. Así era Carlos II, gobernó como si estuviera presentando la final de un reality de citas, versión real y con corona. Eric XIV de Suecia reinó de 1560 a 1568. Fue un mandato breve, pero suficiente para dejar un legado de paranoia, poesía y desastres sentimentales de proporciones épicas. Al principio parecía prometedor. Alto, apuesto, apasionado por la astronomía y las artes, el tipo de rey que te escribe un soneto y luego te explica las órbitas planetarias durante la cena. También estaba obsesionado con la astrología, por lo que rara vez tomaba decisiones sin antes consultar las estrellas. Lástima que nunca le dijeran que se calmara un poco. Eric tenía debilidad por las mujeres nobles, aunque no en el discreto te susurro en un jardín, sino en modo declaración pública y sin filtro. Le pidió matrimonio varias veces a Isabel I de Inglaterra, que primero le respondió con cortesía, luego con firmeza, y finalmente con absoluto silencio. Él, sin captar la indirecta, incluso le envió retratos suyos como regalo. Algo así como el selfie sin camisa del siglo XVI, acompañado de un contrato matrimonial. Cuando Isabel dejó de contestar, Eric bajó de rango en sus conquistas, pero no de intensidad. Se enamoró de Karin Monsdotter, hija de un carcelero y plebeya, lo que indignó a la nobleza. Él, en plan rebelde, la casó, la coronó reina, y luego pasó un año entero teniendo crisis nerviosas, encarcelando nobles y apuñalando a cualquiera que creyera mirar a su esposa de manera rara. Su momento más infame llegó con las masacres de Stur, una cena cortesana que terminó con Eric asesinando personalmente a un noble con un cuchillo, mientras gritaba cosas que hicieron que sus cortesanos empezaran a preguntarse si la astrología lo había vuelto loco del todo. Poco después, oía voces, se escondía de enemigos imaginarios y se disfrazaba para espiar a su propio consejo. La nobleza decidió intervenir. Lo encerraron en un castillo y le pasaron la corona a su hermano. Eric pasó el resto de su vida como prisionero, escribiendo extraña poesía de amor a Karin y lanzando teorías de conspiración a quien quisiera escucharlo. Suecia aprendió varias lecciones. Revisa a tus invitados por si llevan cuchillos. Desconfía de los reyes que hacen su propio horóscopo y sobre todo, no corones a alguien que cree que la luna está murmurando sobre traiciones. Fernando I de Nápoles, también conocido como Fernando de Aragón, gobernó a mediados del siglo XV combinando carisma, crueldad y un hobby tan macabro que haría que cualquiera cancelara una invitación